cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande
Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, es un gusto saludarlos esta mañana. La semana pasada iniciamos nuestro estudio sobre la oración y la importancia que ésta debe tener en nuestras vidas. Debemos procurar tener una vida de oración, ya que a través de ella mantenemos una relación cercana con Dios. Le buscamos y nos ayuda en nuestro camino hacia la santidad. Pero puede surgir una pregunta: ¿cómo es que debo orar? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Qué debo pedir? Como siempre, las respuestas a todas nuestras preguntas las encontramos en la palabra de Dios. Y la respuesta a estas preguntas es extraordinaria, porque es una enseñanza directa del Señor Jesús a sus discípulos. Esta enseñanza forma parte del Sermón del Monte, la colección de enseñanzas más larga e importante que encontramos en la palabra de Dios. El sermón se dirige principalmente a los discípulos de Jesús y los exhorta a que vivan vidas rectas en vista al reino que viene pronto. Jesús estaba instruyendo a sus discípulos sobre cómo debían conducirse por el resto de sus vidas, y esto incluyó cómo debían orar. Esta enseñanza acerca de la oración la encontramos en Mateo capítulo 6, de los versículos 9 al 13, y es llamada comúnmente como el Padre Nuestro. Veamos entonces el contenido de esta oración y lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Mateo 6:9 dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que debemos observar y aprender es que toda oración que hagamos debemos dirigirla al Padre Celestial. Uno de los énfasis interesantes y únicos de la enseñanza de Jesús es que debemos dirigirnos a Dios como Padre. Los que tenían fe en Dios no se dirigían a Él como su Padre hasta que Jesucristo lo enseñó.
En el Antiguo Testamento solo encontraremos que se refiere a Dios como Padre cuando es usado en referencia a la nación completa de Israel. No encontramos que Dios sea llamado Padre por personas individuales. Esto, en cambio, es muy distinto en el Nuevo Testamento, donde hay muchas referencias a Dios como el Padre. La razón es que por la obra de Cristo ahora podemos ser llamados sus hijos. Y es a Dios Padre a quien dirigimos nuestras oraciones. Obviamente el Señor Jesús y el Espíritu Santo tienen un papel importante en la oración. En Juan 14 encontramos que debemos pedir en el nombre de Jesús. Y en Romanos 8 se nos dice que no sabemos pedir, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Pero cuando oremos al Padre en el nombre de Jesús y confiando en la intercesión del Espíritu Santo. Y si observamos también, Jesús dice, Padre nuestro, lo cual implica que la oración está diseñada a realizarse en grupo, colectivamente. El uso privado de la oración está bien, no hay problema, pero el contexto en que Jesús enseñó esta oración es que es una oración colectiva. Hay una corriente que afirma que podemos dirigirnos a Dios como madre. Pero esto es evidentemente contrario a lo que Jesucristo enseñó, ya que hay cientos de instancias en donde se le refiere a Dios en género masculino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no es un ser físico, es espíritu. Sin embargo, Él es más un padre para nosotros que una madre. El pensar en Dios como madre traerá como resultado una distorsión de cómo es y quién es Dios, cómo se relaciona con nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con Él. El pensar en Dios, al pensar en Dios, tenemos que pensar en un Padre. Nuestro Padre está en el cielo, lo que nos recuerda su trascendencia, de su gobierno sobre la creación, de su soberanía. El llamarlo Padre nuestro en los cielos nos prepara para dirigirnos a Dios apropiada y correctamente. ¿Y qué es lo que debemos decir? ¿Qué es lo que debemos pedir? Bueno, regresando a la enseñanza del Señor Jesús, vemos que Él enseña las peticiones que debemos hacer al Padre. Y llama la atención que las primeras 3 se enfocan en Dios y las últimas 3 se enfocan en nosotros. Las primeras peticiones son peticiones enfocadas en el Padre. Mateo 6, los versículos 9 y 10 dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Observemos bien lo que dicen las primeras 3 peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Esto nos indica que cuando oremos debemos estar más interesados en Dios que en nosotros mismos. Deberíamos colocar los intereses de Dios primero, antes que los nuestros. Veamos cada una de estas peticiones. La primera dice, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos pedir entonces es santificación. La intención de frases como esta es darle a Dios el lugar único que su naturaleza y carácter demandan, exigen. El conocer a Dios, saber la clase de Dios que es, estar sabidos en todo tiempo quién es Él y ser obedientes a Él constantemente, eso es reverencia. Eso es lo que oramos cuando decimos santificado sea tu nombre. Esta primera petición entonces es que todo el mundo sea reverente al nombre de Dios. Él es santo. No necesitamos pedir que sea más santo.
Lo que es necesario es que sus criaturas en todos lados reconozcan y admitan su santidad. Esta petición se enfoca en la reputación de Dios. Todos debemos venerarla, tratarla como algo especial. Al orar utilizando estas palabras, reafirmamos la santidad de Dios. La segunda petición dice: venga tu reino. Lo que estamos pidiendo aquí es el cumplimiento de su plan. Era apropiado que los primeros discípulos de Cristo hicieran esta petición, porque el establecimiento del reino era inminente. También es apropiado para los discípulos de hoy en día pedirlo, ya que la inauguración del reino iniciará con el reinado del Mesías en la tierra, algo que todo creyente debería desear y esperar con ansias. Este reino no ha iniciado aún. Si ya hubiese iniciado, no sería necesario que los discípulos de Cristo lo pidieran. Jesucristo regirá en este reino como lo hace en los cielos. El enfoque de esta petición es en el reino de Dios y nosotros debemos prepararnos para él. La tercera petición dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que pedimos aquí es sumisión a su plan. La tercera petición es para que suceda lo que Dios quiera en la tierra, de la misma forma como se da en el cielo. Esto debería ser el deseo de todo discípulo de Cristo, ya que es lo mejor que podría suceder. La voluntad de Dios es buena, de misericordia, de justicia, de amor. De momento, el pecado del hombre la impide. Pero llegará un tiempo cuando esta sea la realidad en la tierra y los creyentes deben desear que esto suceda pronto, porque saben lo maravilloso que será. Lo que debemos desear y pedir es que la voluntad de Dios se cumpla en todos lados. Si nosotros analizamos esta primera parte, realmente cambia para muchos de nosotros la forma en que oramos. Estamos tan acostumbrados a que cuando oramos lo único que hacemos es pedir por nosotros, por nuestras necesidades. Incluso muchas veces cuando iniciamos una oración solo decimos: amado Padre Celestial, te pido por esto, hacemos nuestra petición y termina la oración. En el nombre de Jesús, amén. No le dedicamos tiempo a Dios, menos para pedir su voluntad. Mis hermanos, cuando nosotros oremos, tenemos que darnos cuenta de con quién estamos hablando, con quién estamos conversando, dirigirnos a Él apropiadamente, alabar su nombre, reconocer que es nuestro Padre que está en los cielos y todo lo que eso implica. Y nuestras primeras peticiones, como acabamos de ver, deben ser dirigidas para el cumplimiento del plan divino de Dios, para alabanza de Dios, para santificación de su nombre. Asegurémonos de orar en ese sentido, honrando a Dios incluso en nuestras oraciones. Las siguientes 3 peticiones se enfocan en las necesidades de los discípulos. Son peticiones enfocadas en nosotros. Mateo 6, de los versículos 11 al 13, dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. En las primeras 3 peticiones vimos que el enfoque era Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Pero ahora el enfoque es en el discípulo, nuestro pan, nuestras deudas. No nos dejes caer. Tal y como vimos la semana pasada, el Señor Jesús nos invita a presentar nuestras necesidades ante Dios. Y si analizamos también, las primeras 3 peticiones que se enfocan en Dios están separadas. Pero estas últimas 3 que se enfocan en nosotros están unidas. Se unen por un "y" antes de la segunda y tercera petición. Esto es porque necesitamos de las 3.
y la necesitamos por igual. Es una unidad muy interesante, ya que se refieren a 3 necesidades esenciales del ser humano. En primer lugar, habla de nuestras necesidades físicas. El versículo 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan se refiere al alimento, pero la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que se puede referir a todas nuestras necesidades físicas. Pero debemos tener claro que el pan nuestro de cada día se refiere a las necesidades de la vida, no a lujos. La oración hace referencia a lo que necesitamos, no a lo que codiciamos. No podemos olvidar el contexto de cuando enseñó esto el Señor Jesús. En la vida del primer siglo, los trabajadores eran pagados diariamente. También debemos tener en mente lo que Jesucristo enseñaría en este mismo Sermón del Monte, que no nos debemos preocupar por lo que comeremos o vestiremos mañana, sino que basta cada día su afán. Si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Algo que debemos tener presente también es que el hecho que aunque Dios provee para nuestras necesidades, no nos exime de nuestra responsabilidad de trabajar. Recordemos lo que nos dice 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Dios satisface nuestras necesidades también al darnos la habilidad y la oportunidad de trabajar. Y es que al final de cuentas todo proviene de Él. Pero el vivir día a día puede ser una bendición porque nos recuerda de la dependencia que deberíamos tener de Dios, especialmente en el mundo que vivimos hoy, uno que glorifica la autosuficiencia. La segunda petición es en relación al perdón. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como vimos la semana pasada, el pedir perdón a Dios es necesario para el creyente, para poder restaurar su relación con Él. No obstante, esta segunda petición del Padre Nuestro no significa que debemos ganarnos el perdón de Dios al nosotros extender nuestro perdón a otros. Nuestro perdón a otros demuestra que entendemos nuestra propia necesidad de perdón. La persona que no perdona las ofensas de su hermano no aprecia ni entiende su propia necesidad de perdón. Una vez nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestras ofensas en contra de Dios, lo que nos hagan otras personas se vuelve cada vez menos importante y más insignificante. No obstante, si tenemos una perspectiva exagerada de las ofensas de los otros hacia nosotros, solamente demuestra que no hemos comprendido la magnitud de nuestras ofensas en contra de Dios y las hacemos de menos. Debemos pedir perdón a Dios y debemos saber perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces el no extender el perdón a otras personas causa estragos en nuestras vidas. Impide, bloquea nuestra relación personal con Dios, porque hay algo que no está bien en nuestro corazón. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De la misma forma, nosotros debemos aprender a perdonar y depender de Dios para olvidar. Que el perdón no bloquee nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración. Aprendamos a pedir perdón y aprendamos a perdonar. La tercera y última petición es para ayuda en la tentación. El versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El término que se utiliza aquí en el original para tentación significa prueba. No se refiere tanto a la atracción hacia el mal y el pecado, sino más
la prueba de nuestro carácter. Como podemos observar en Santiago, Dios no tienta a nadie, no lleva a nadie a pecar. ¿Por qué debemos orar entonces para que Dios no nos deje caer en tentación? Aunque Dios no es la causa de nuestra prueba, sí permite que experimentemos pruebas y tentación de parte del mundo, del enemigo, de nuestra propia carne. Por lo tanto, esta petición es para que disminuyan las ocasiones de nuestra prueba, que podrían resultar en nuestro pecado. Y si analizamos bien, lo que se ruega al hacer estas peticiones, las tres, es la influencia de Dios en nuestras vidas. Cuando le pedimos a Dios que nos dé pan, nuestros pensamientos nos llevan a nuestro Padre, el Creador, el sustentador de la vida. Nuestro Padre nos provee a través de su creación y de su divina providencia. Cuando pedimos perdón, nuestros pensamientos nos dirigen al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. La obra de Cristo asegura nuestro perdón. Cuando pedimos ayuda en la prueba y tentación, nuestros pensamientos nos transportan hacia el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro guía, quien nos ayuda en la tentación. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos garantiza la victoria espiritual, si es que lo dejamos actuar. Al hacer estas peticiones, invocamos a la Trinidad para que influencie e inunde nuestras vidas. Concluye el texto en el versículo 13, el cual dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Se trata de una alabanza final. Esta doxología final aparece en muchos manuscritos antiguos, pero hay tanta variación en su contenido que lleva a pensar que no formó parte del original. Muy posiblemente, escribas piadosos la agregaron para hacer de esta oración una que fuera litúrgicamente completa. Muchos afirman que lo que se agregó es parte de la oración de David, que se encuentra en 1 Crónicas 29, específicamente el versículo 11. Y es que en los días de Jesús, los que se encontraban en el templo no respondían a las oraciones diciendo amén, sino que lo hacían diciendo una bendición, dándole gloria a Dios. Por eso es muy posible que esta frase de adoración y dándole la gloria a Dios no era más que la respuesta típica a una oración que se haría en el templo. No es que esté mal, al contrario, nos hace pensar en el hecho que debemos darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. El darle la gloria a Dios siempre debe ser nuestra actitud y reacción. El darle la gloria a Dios debe ser una constante en nuestras oraciones. El darle la gloria a Dios debe ser la respuesta siempre a Dios cuando responde nuestras oraciones. La oración llamada el Padre Nuestro es una plegaria muy conocida por todo el mundo, incluyendo por aquellos que ni siquiera son creyentes. Y muchos han olvidado que es una oración modelo, no un rito a seguir. Basta recurrir a la propia enseñanza de Jesucristo para entender cómo es que debemos orar y cómo no debemos orar. En los versículos que se encuentran justo antes de la oración encontramos lo siguiente, en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que lo pidan. Cuando nosotros oremos, debemos tener en mente cómo quiere Dios que nos acerquemos a Él, según lo que encontramos en Hebreos 4:16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración, constantemente. Y al hacerlo, podemos incluir los elementos que encontramos en esta oración. Acerquémonos
a nuestro Padre Celestial. Pidamos, enfocándonos primeramente en nuestro Dios. Pidamos también por nuestras necesidades. Y finalmente, démosle la gloria a Dios en todo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres el Creador, el sustentador, el dueño de todo. Sostienes el universo con el poder de tu palabra. Te alabamos, Señor. Padre bendito, ayúdanos a entender que el enfoque de nuestra vida, de nuestras oraciones, debe estar en ti constantemente. Perdónanos, Señor, porque a veces nos enfocamos tanto en nuestras peticiones, en nuestros deseos, en nuestras codicias, que nos olvidamos que la oración es una oportunidad para comunicarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a orar de una forma que te agrade, enfocándonos en ti primeramente. Señor, te rogamos a que siempre y cada vez que nosotros oremos, pidamos primero para que tu voluntad se haga, por tu santificación. Que todos en el mundo te conozcan, te veneren, reconozcan tu santidad, Señor. Y Padre bendito, te agradecemos también porque tú mismo nos dices que podemos acercarnos a ti con nuestras peticiones, con nuestras necesidades. Señor, te rogamos siempre por tu provisión. Tú eres nuestro Dios proveedor y confiamos en tus promesas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a aprender a perdonar, a saber perdonar. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, rectas, correctas ante tus ojos, Señor. Guárdanos de la tentación. Y, Señor, que todos los días de nuestra vida, cada hora, cada minuto, cada instante, te demos la gloria a ti. No solo con nuestras palabras, Señor, sino con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de orar a ti. ¡Qué privilegio! Ayúdanos a saber aprovecharlo. Alabado seas tú por los siglos de los siglos, por lo que has hecho por nosotros. Nos salvaste, nos redimiste, nos limpiaste, nos lavaste de nuestros pecados. Y ahora podemos estar ante tu presencia confiadamente. Te alabamos, eres un Dios tan bueno. Eres nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, por quien eres. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y confiando en la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.